Buenos días con todos los presentes. Por disposición del señor juez de la Unidad Judicial con competencia en garantías constitucionales del Cantón Guayas, nos encontramos reunidos hoy para llevar a cabo la audiencia pública dentro de la acción de protección número 092-97-2026-001. Procedo a constatar la presencia de los sujetos procesales indispensables para esta diligencia. Por la parte activa comparece el accionante Mateo Sebastián Andrade Romero, junto a su abogada defensora, la abogada Ana Alejandra Ortega León. ¿Se encuentra presente? Presente, señor secretario. Buenos días. Por la parte accionada comparece la Universidad Digital del Pacífico, a través de su abogado defensor debidamente acreditado. ¿Se encuentra presente? Presente, señorita secretaria. Muy buenos días. Se constata también la comparencia de tercer interveniente, bajo la figura del amicus curiae solicitado por esta causa, habiéndose constatado las presencias de las partes, doy paso al señor juez para la instalación formal. Muchas gracias, señorita secretaria. Una vez constatada la identidad y comparecencia de las partes procesales, declaro formalmente instalada esta audiencia de acción de protección de conformidad con los artículos 86 y 88 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta judicatura recuerda a los comparecientes que la presente garantía se rige bajo los principios de sencillez, eficacia, informalidad y supremacía constitucional. Se concede el uso a la palabra a las partes para que expongan sus argumentos. Advierto que no se permitirán alusiones personales ni conductas contrarias a la solemnidad de esta sala. Tiene la palabra la defensa de la parte accionante. Adelante, abogado. Muchas gracias, señor juez. En presentación de mi defendido, el estudiante Mateo Sebastián Andrade, expongo ante usted un caso alarmante de deshumanización de la justicia académica y abuso del poder privado. Señor juez, la Universidad Digital del Pacífico, amparándose en la supuesta infalibilidad del software de inteligencia artificial Lex-Verify AP, expulsó de forma automática, sin derecho a la defensa y a su vez sin intervención humana alguna, a un estudiante de excelencia académica que cursaba su último semestre y asimismo dependía de una beca del 100% para culminar su proyecto de vida. Se ha vulnerado de forma flagrante el debido proceso en su garantía de ser escuchado, el cual consta en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución, y la garantía de motivación, un algoritmo binario que arroja porcentajes probabilísticos de plagio. No es un ser humano, no posee potestad disciplinaria y por ende sus reportes automatizados no configuran una resolución motivada. Además, la contraparte pretende escudarse en una cláusula de adhesión que deriva de conflictos a un arbitraje internacional en Miami. Esto es ineficaz, de nulidad absoluta, puesto que los derechos constitucionales a educación y el debido proceso son irrenunciables. A su vez, solicito que se declare la vulneración de sus derechos y asimismo ordene su reincorporación inmediata y la restitución de su beca. He concluido. Se toma nota de su intervención, abogado. Se concede la palabra al abogado de la parte accionada de la Universidad Digital del Pacífico. Tiene la palabra, señor abogado. Muy buenos días, señor juez. Con el debido respeto, comparezco a solicitar que se deseche en su totalidad esta improcedencia de acción de protección. En primer lugar, la Universidad Digital del Pacífico es una institución particular. El accionante firmó de manera voluntaria y consciente un contrato de admisión que regula las condiciones de uso de nuestros servicios digitales. En dicho contrato, en sus cláusulas décima, cuarta, se acordó expresamente que cualquier controversia contractual sería resuelta mediante arbitraje internacional en la ciudad de Miami.
La justicia constitucional ordinaria no puede interferir en la autonomía de la voluntad privada de las partes. En segundo lugar, el sistema Lex-Verify AP no actúa de forma arbitraria. Se trata de una herramienta de tecnología avanzada necesaria para garantizar la ética y calidad de los títulos que emite la institución. El, el estudiante incurrió en una alerta roja por similitudes severas de hackeo, lo que activó las cláusulas de rescisión del contrato académico por faltas éticas graves. Por lo tanto, la universidad únicamente aplicó los términos acordados. Solicito que declare la improcedencia de esta garantía jurisdiccional por existir vías ordinarias y contractuales específicas. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Agradezco la intervención de la defensa de la universidad. De acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, contamos con la acreditación y presentación de un escrito de Amicus Curiae presentado por un especialista de ética de algoritmos y derecho digital, a quien le concedo el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Intervengo como tercero desinteresado para aportar elementos técnicos a su decisión. La automaci- perdón, la automatización de decisiones sancionatorias a través de sistemas de inteligencia artificial sin supervisión humana vulnera el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Los algoritmos de aprendizaje automático operan con márgenes de error y sesgos de datos. Delegar la potestad administrativa o sancionatoria de una universidad o un software de terceros priva al administrativo del derecho elemental a la contradicción y a la dignidad humana, reduciendo al estudiante a una categoría de datos. La jurisprudencia compara, determina que todo sanción algorítmica debe contar obligatoriamente una fase de revisión y validación humana debidamente justificada. Devuelvo la palabra, señor juez. Agradezco la intervención del Amicus Curiae. Se abre la fase de réplica y presentación formal de las pruebas. Señorita secretaria, sirva a certificar la prueba documental incorporada en los expedientes de las partes. Con su venia, señor juez, certifico que por la parte accionante ha incorporado, primero, un certificado de matrícula y registro de la beca de excelencia total del 100%. Segundo, capturas de pantallas certificadas notarialmente del bloqueo de su cuenta académica. Por su parte, la accionada ha presentado copia del contrato de admisión firmado por el estudiante y el informe automatizado emitido por el sistema Lex-Verify AP. Listo. Se concede el derecho a la réplica de la parte accionante, por favor, abogada. Señor juez, la contraparte insiste que un contrato privado puede pasar por encima de la Constitución. La Corte Constitucional del Ecuador, en sentencias como la 282-13-JP/19, ha determinado firmemente que la educación superior es un servicio público y que las universidades privadas, al sancionar, ejercen potestad pública y colocan al estudiante en un estado de indefensión. La cláusula de arbitraje de Miami es una barrera económica de indefensión insalvable para un estudiante de escasos recursos. Rectifico nuestra pretensión. Se concede la réplica a la parte accionada. Señor abogado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Únicamente para ratificar que no existe un acto de poder unilateral desmedido, sino el ejercicio recíproco de obligaciones contractuales. El accionante aceptó los términos de ingresar a la universidad y está en la obligación de proteger la propiedad intelectual del resto de la comunidad académica. Hasta ahí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Pues una vez escuchadas las intervenciones de las partes procesales,
Analizados los elementos de prueba y el valioso aporte del amicus curiae, esta judicatura procede a emitir su resolución oral conforme a las reglas del debido proceso. Esta judicatura es competente para conocer la presente acción de protección de conformidad con el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador. La acción de protección es plenamente procedente contra la Universidad Digital del Pacífico, pues, a pesar de ser una entidad privada, presta el servicio público de educación superior e impuso una sanción unilateral que sitúa al estudiante en un estado absoluto de indefensión. Además, los derechos de protección y garantías jurisdiccionales son irrenunciables. Cualquier cláusula que pretenda trasladar la vulneración de derechos fundamentales a un arbitraje internacional es ineficaz en esta sede, por lo que se procede, perdón, por lo que se declara inaplicable para el presente caso. Por lo expuesto, queda demostrado que el estudiante Mateo Sebastián Andrade fue expulsado, despojado de su beca y bloqueado de sus plataformas de estudio de forma unilateral y automatizada, sin que existiera previamente un proceso formal, sin notificación, sin derecho a la defensa y sin una resolución motivada declarada por un ser humano responsable del acto. Se delegó la potestad punitiva a un código binario, lo cual transgrede las garantías mínimas del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Por las consideraciones expuestas, esta judicatura, administrando justicia constitucional, resuelve: primero, aceptar la acción de protección impuesta por el señor Mateo Sebastián Andrade Romero. Dos, declarar la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la motivación, a la educación y a la seguridad jurídica. Tercero, declarar la ineficacia jurídica de la expulsión automática, el bloqueo del campus y la revocatoria de su beca. Y cuarto, como medidas de reparación integral. Primero, se ordena la reincorporación inmediata del accionante, el señor Mateo Sebastián Andrade Romero, en calidad de estudiante. Dos, disponer la restitución total de la beca esencial académica. Tres, ordenar a la universidad que le permita finalizar su proceso de titulación. Cuarto, disponer que en el plazo de 30 días la universidad diseñe un protocolo disciplinario que garantice que ninguna decisión sancionatoria sea tomada de manera exclusiva por sistemas automatizados sin revisión humana previa. La sentencia debidamente motivada y por escrito será notificada en los correos y casilleros judiciales fijados por las partes dentro de un término legal. Se da por terminada la presente audiencia de acción de protección. Que tengan un excelente día. Gracias.